Hola chicos y chicas, hoy vamos a explicar paso a paso el ejercicio 3 de la prueba de selectividad del 2025. Es un ejercicio muy completo, o sea que si lo entendéis bien tenéis mucho ganado. Bueno, veamos a ver qué decía el enunciado. El enunciado nos decía que teníamos ácido salicílico, nos dan la fórmula. Ya por la fórmula vemos que es COH, o sea que es un ácido orgánico, además el enunciado también nos lo dice. Y monoprótico, solo tiene un protón ácido, que ya sabemos que en el caso de los ácidos orgánicos este es el único protón ácido. Nos dice que está presente la corteza de sauce. En las farmacias se utiliza para preparar cremas exfoliantes e hidratantes, pero para que esta exfoliación sea efectiva, el pH tiene que estar entre 3 y 4. Dice que una farmacia está haciendo una crema en la que hay 0,1 gramos de este ácido por 100 gramos de crema. Y vamos a ver qué nos preguntan. Nos preguntan en la A, justifica si esta crema tendrá un pH óptimo para actuar como exfoliante. O sea, nos están diciendo si el pH de la crema estará entre 3 y 4. Y después además nos piden que indicamos que estos pictogramas de seguridad que vemos aquí, ¿qué significan? No están en el ácido salicílico, y que expliquemos estos pictogramas y qué peligros tienen. Estos pictogramas están en el ácido salicílico, no en la crema, porque la crema solo tiene 0,1 gramos de este ácido por 100 gramos de crema. Bueno, vamos a ver los datos de este problema antes de empezar a hacer el apartado A. Y en los datos nos dan la densidad de la crema, que es 1 gramo por mililitro. Acordaros que cuando pone el mililitro a la -1, a veces os asustáis porque no sabéis qué quiere decir, pero si hay un -1 quiere decir que está en el denominador. Por tanto, esto es lo mismo que pusieran 1 gramo barra mililitro, 1 gramo por mililitro. No hay que asustarse de este -1, está en el denominador y ya está. Nos da la masa molar del ácido salicílico, que además ya está calculada, 138,12 gramos por mol, lo mismo, nos han puesto el -1, pero que quiere decir que está en el denominador, ya está. Y nos da la constante de acidez del ácido salicílico, que es 1,7 por 10 a la -3. Lo tenemos aquí, 1,7 por 10 a la -3. Bueno, si nos dan constante de acidez, quiere decir que el ácido es débil, porque si fuera fuerte estaría completamente disociado y no tendría una constante de equilibrio. O sea, que sabemos que si hay una constante de equilibrio, pues el ácido es débil. A veces, si no nos dan la fórmula del ácido, podemos ir aquí a mirar en los datos, en la constante de equilibrio, porque entre paréntesis sí que suelen poner la fórmula del ácido, cosa que nos va bastante bien. Bueno, pues vamos a hacer el apartado A. Venga, pues el apartado A nos dice: justifica si esta crema tendrá un pH óptimo para actuar como exfoliante e indique que representa los pictogramas del ácido salicílico y qué peligros nos alertan. Bueno, pues vamos a ir paso a paso a solucionar el A. El A sencillamente es un cálculo de pH y ya está. Pues venga, vamos a hacer el apartado A paso a paso. Venga, pues el primer paso de todo. Para calcular un pH vamos a necesitar plantear el equilibrio del ácido. Y para plantear equilibrios, la concentración siempre está en molaridad, que son los moles partido por litro. Por tanto, el enunciado nos da los gramos del ácido salicílico por 100 gramos de crema y lo tenemos que pasar a molaridad, o sea, a moles por litro. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de factores de conversión. Por favor, trabajar siempre con factores de conversión, que es como trabajamos los químicos y como no te vas a equivocar nunca. Además, lo puedes hacer todo seguido en un solo cálculo y acaba siendo mucho más simple. Pues bueno, vamos a empezar a hacer estos factores de conversión. Tenemos 0,1 gramo de ácido salicílico. Yo aquí me interesan moles. ¿Cómo puedo pasar gramos a moles? Pues con la masa molar. Y en los datos nos han debido de dar la masa molar. Vemos aquí masa molar del ácido salicílico y además calculada, 138,12 gramos por mol. Pues perfecto. Nosotros esta masa molar
138,12 gramos por mol de ácido salicílico, la vamos a utilizar como factor de conversión. De esta manera, pues ya se nos simplifican los gramos de ácido salicílico con los gramos. Y de momento tenemos los moles de ácido salicílico por 100 gramos de crema. Vale, ahora, gramos de crema no nos sirve porque la molaridad son moles por litro. Pues estos gramos los tenemos que pasar a litros. ¿Cómo pasamos los gramos a litros? Pues necesitamos una densidad, por fuerza. Y vamos a los datos y creo recordar que sí que tenemos la densidad. Y aquí tenemos densidad de la crema, 1 gramo por mililitro. Pues vamos a nuestro factor de conversión y hacemos que nos han dicho que la densidad es 1 gramo por mililitro. Aunque sea multiplicar por 1 y dividir por 1, siempre hay que indicarlo para que quede claro que tú aquí has aplicado la densidad. Bueno, pues ahora ya se nos van a simplificar, aquí se nos va a simplificar los gramos de crema con los gramos de crema. O sea, de momento ya nos quedan moles por mililitros de cremas, ¿vale? Recuerdo que este factor de conversión que acabamos de utilizar es la densidad de la crema y este factor de conversión que hemos utilizado antes es la masa molar, bueno, pongo M, no es de molaridad, es de masa molar del ácido salicílico. Bueno, y ahora ya solo nos queda un cambio que es el más fácil, porque ya tenemos, ahora de momento tenemos moles partido, lo tenemos aquí, moles partido por mililitro. Pero la molaridad son moles partido por litro. Pues ya tenemos el último factor de conversión, que no es más que un cambio de unidad, en el que pasamos los mililitros de crema a litros de crema. Y sabemos que 1 litro son 1000 mililitros. Esto lo sabéis de siempre. Vale, esto no es más que un cambio de unidad. Y ahora ya podemos calcular, o sea, multiplicamos todo lo que tenemos aquí arriba, lo dividimos por todo lo que tenemos aquí abajo y tenemos la solución que es 7,24 por 10 a la menos 3 moles por litro o 7,24 por 10 a la menos 3 molar. Ya tenemos la concentración molar del ácido. Pues vamos al paso 2. Y el segundo paso es plantear el equilibrio. Bueno, pues tenemos aquí nuestro ácido que disociado en agua nos da la base conjugada, que sería el anión, porque ha perdido este protón, que es el que tenemos aquí, que es el ion oxonio. Recuerdo que tiene esta forma porque el protón está solvatado con una molécula de agua. O sea, si este protón pasa al agua, es esta especie química. Para que la reacción de equilibrio salga igualada, pues es conveniente que pongáis el agua y el ion oxonio. De acuerdo, no comprobamos ya que está igualado, pero podríais comprobarlo. Siempre está bien comprobar que está todo igualado. O sea que los átomos en reactivos van a ser los mismos que los átomos en producto. Bueno, ¿y cómo planteamos este equilibrio? Pues a ver, ponemos concentración inicial. La concentración inicial la acabamos de calcular en el paso 1, que es la del ácido, que es 7,24 por 10 a la menos 3 molar. Cuando pasa un rato y ya hemos llegado al equilibrio, este ácido se disocia en dos, en el anión y en el catión, o sea, en su base conjugada y en el ion oxonio. Entonces nos habrá aparecido una cantidad X que no sabemos, de incógnita, y de este también nos ha aparecido una cantidad X. ¿Por qué es X y X? Porque la relación estequiométrica es 1, 1. Aquí no vemos ningún coeficiente estequiométrico. Cuando no hay ninguno es 1. Por tanto, aparece X y X del ion oxonio. Si, por ejemplo, aquí hubiese un 2, pues aquí tendríamos 2X, pero no es el caso. Y si aparecen X y X de la base conjugada y del ion oxonio, es porque han desaparecido X en la concentración inicial del ácido. Vale, pues ya podemos plantear este equilibrio. Como la constante de acidez nos la daban los datos, nos decían que era 1,7 por 10 a la menos 3, podemos ir al problema, los datos, los datos, los datos. Y sí, aquí tenemos constante de acidez, nos la dan. Pues perfecto. Nosotros sabemos de teoría que es una constante de acidez.
y sabemos que es la concentración de la base conjugada, que es esta de aquí, la concentración del ion oxonio, que es esta concentración la que después nos dará el pH, que la tenemos aquí partido por la concentración de los reactivos, que sería la concentración del ácido, la que nos queda. ¿Por qué no ponemos la concentración del agua? Porque ya dijimos que en una constante de acidez la concentración del agua está incluido en la constante. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora nos queda el tercer paso, que será cambiar la concentración por la incógnita X, ¿vale? Entonces vamos al tercer paso, que será ya el cálculo de la concentración del ion oxonio y ya pues si ya tenemos el ion oxonio, como ya por definición el pH es menos el logaritmo de la concentración del ion oxonio, pues ya nos saldrá el cálculo de pH. Bueno, pues vamos poniendo nuestra constante de acidez, esto es X y esto es 7,24 por 10 a la menos 3 menos X. Vale, pues lo ponemos aquí. X por X, 7,24 por 10 a la menos 3 menos X, igual al valor de la constante de acidez. Y aquí ya nos queda una ecuación de segundo grado, que bueno chicos, esto es matemáticas, o sea, ya no la voy a explicar. El denominador lo pasáis aquí multiplicando y nos queda esta ecuación de segundo grado. Y si la resolvemos, pues nos da esta X, que será la concentración del ion oxonio. Bueno, os recuerdo que la ecuación de segundo grado, que suelen salir dos soluciones, si una solución es negativa, la desechamos porque no tiene sentido químico, porque concentraciones negativas no existen. Y si nos salen las dos positivas, pues la solución que sea mayor que la concentración inicial tampoco tiene sentido químico, porque esta concentración nos quedaría negativa y eso no tiene ningún sentido. Por tanto, la concentración que tiene sentido químico, en este caso, es esta de aquí, 0,002299 moles por litro. Y como ya sabemos ahora la concentración del ion oxonio, aprovecho también para recordar que los corchetes, cuando se pone la concentración así, es concentración molar, ¿eh? Esto siempre será molaridad. Calculamos el pH, por definición, que es el menos logaritmo de esta concentración, ¿vale? Se pone el menos logaritmo o logaritmo decimal, porque así la escala nos queda de 0 a 14 y es mucho más práctico, por eso se trabaja con menos logaritmos. Bueno, hacemos el menos logaritmo de la concentración que acabamos de encontrar y nos sale que es un pH de 2,64. Y ahora tenemos que justificar si nos va bien para nuestra crema exfoliante que queremos hacer en la farmacia o no. Y vamos al enunciado y bueno, a ver qué nos decía el enunciado. Nos decía que para que la exfoliación sea efectiva, la crema tiene que tener un pH entre 3 y 4. Uy, pues nos viene un poco justo, ¿no? Porque nuestro pH es de 2,64, por tanto, pues no nos va bien para nuestra crema exfoliante. O sea, esta concentración de ácido no nos hará efecto exfoliante, no le falta mucho, pero no sirve. Entonces ya tenemos la justificación de que no nos sirve como exfoliante. Bueno, y del apartado A ya solo nos queda... ¿Qué más nos pedía? Nos pedía indique qué representan los pictogramas del ácido salicílico y de qué peligros nos alertan. Pues vamos a explicar estos pictogramas y ya acabamos el apartado A. Recuerdo que estos pictogramas están en el ácido salicílico, no en la crema, ¿eh? La crema tiene una concentración de ácido salicílico mucho menor, porque evidentemente yo una crema con estos pictogramas no me la pongo. Pero esto se refiere al ácido salicílico. Vale, pues los pictogramas de peligrosidad, pues hay que aprendérselos, ¿vale? Este, que quiere decir que es corrosivo para metales, fijaros, puede provocar quemaduras en la piel y lesiones oculares graves. O sea que para nuestra crema, evidentemente, tiene que estar en concentraciones muy pequeñitas. Este otro pictograma, irritación cutánea, ¿vale? Por contacto prolongado repetitivo puede provocar reacción inflamatoria. También hay que tener cuidado de este pictograma. Que si os fijáis, muchos de los productos que tenemos en casa lo tienen, como por ejemplo el alcohol, o sea que hay que usarlo pues muy justificadamente. Y después tenemos este otro pictograma que pone que es peligroso por aspiración.
Puede llegar al organismo por inhalación y causar efectos graves y crónicos diversos para la salud. Se recomienda evitar el contacto con el cuerpo humano, ¿vale? O sea, peligroso por aspiración, pues también hay que tener mucho cuidado con los envases que tengan, sobre todo y este pictograma de seguridad, que hay que conocerlo muy bien. Bueno, pues como para que el vídeo no sea excesivamente largo, hemos hecho el apartado A de este ejercicio 3. El apartado B también es muy interesante porque habla de las curvas de valoración, pero lo explicaremos en el siguiente vídeo para que no sea un vídeo tan y tan largo. Venga, pues hasta aquí este ejercicio.